Lecturas devocionales a la luz de la profecía. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: «Levántate, Pedro, mata y come». Bienvenidos a la lectura del libro La historia de la redención. Continuación del capítulo 39. Un ángel visita a Cornelio. Mientras Cornelio se encontraba orando, Dios envió un mensajero celestial que lo llamó por su nombre. El centurión se asustó, pero se dio cuenta de que se trataba de un ángel enviado por Dios para instruirlo, y dijo: «¿Qué es, Señor?». Y le dijo: «Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas». Nuevamente, el Señor puso de manifiesto su consideración por el ministerio evangélico y por su iglesia organizada. No era el ángel quien debía relatar la historia de la cruz a Cornelio. Un hombre, sujeto a las mismas debilidades y tentaciones, debía instruirlo con respecto al Salvador crucificado, resucitado y ascendido al cielo. El mensajero celestial fue enviado con el expreso propósito de poner a Cornelio en contacto con el ministro de Dios, quien había de enseñarle juntamente con su casa cómo se podía salvar. Cornelio obedeció alegremente esta comunicación y envió mensajeros enseguida para que buscaran a Pedro, de acuerdo con las indicaciones del ángel. Lo detallado de estas instrucciones, en las cuales incluso se mencionó la ocupación del hombre en cuya casa moraba Pedro, pone en evidencia que el cielo conoce la historia y las actividades de los hombres en todos los aspectos de la vida. Dios está enterado del trabajo diario del humilde labrador, como asimismo de lo que hace el rey en el trono. Y le son conocidos la avaricia, la crueldad, los crímenes secretos y el egoísmo de los hombres, como asimismo sus buenas obras, su caridad, su generosidad y su bondad. Nada está oculto a la vista de Dios. Continuamos con la lectura del libro La historia de la redención. Capítulo 39. La visión de Pedro. Inmediatamente después de su entrevista con Cornelio, el ángel se fue junto a Pedro, quien, cansado y hambriento por causa del viaje, se hallaba orando en la terraza de la casa. Mientras oraba se le dio una visión, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: «Levántate, Pedro, mata y come». Entonces Pedro dijo: «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Volvió la voz a él la segunda vez: «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser cogido en el cielo. En este caso percibimos nosotros el funcionamiento del plan de Dios para poner en marcha su organización, por medio de la cual su voluntad se hace en la tierra, así como se hace en el cielo. Pedro todavía no había predicado el evangelio a los gentiles. Muchos de ellos habían sido oyentes atentos de las verdades que enseñaba, pero la pared divisoria que la muerte de Cristo había derribado todavía existía en la mente de los apóstoles y excluía a los gentiles de los privilegios del evangelio. Los judíos de origen griego habían recibido los beneficios de las labores de los apóstoles, y muchos de ellos habían respondido a esos esfuerzos abrazando la fe de Jesús. Pero la conversión de Cornelio
iba a ser la primera de importancia entre los gentiles. Mediante la visión del lienzo y su contenido, que descendió del cielo, se iba a librar a Pedro de sus arraigados prejuicios contra los gentiles. Debía comprender que por medio de Cristo las naciones paganas llegan a ser participantes de las bendiciones y los privilegios de los judíos, y que junto con ellos debían ser igualmente beneficiadas. Algunos han sostenido que esta visión significa que Dios eliminó la prohibición de usar la carne de animales que anteriormente habían sido considerados inmundos, y que por lo tanto, la carne de cerdo es apta para el consumo. Esta es una interpretación estrecha y completamente errónea, y contradice flagrantemente el relato bíblico de la visión y sus consecuencias. La visión de todos esos animales vivos que se hallaban en el lienzo, y acerca de los cuales se dio la orden a Pedro de que matara y comiese, para asegurarle que lo que Dios limpió no debería ser llamado común o impuro. Era simplemente una ilustración que se empleó para presentar a su mente la verdadera situación de los gentiles, que por la muerte de Cristo llegaban a ser coherederos con el Israel de Dios. Para Pedro, era a la vez una reprensión y una instrucción. Hasta ese momento sus labores se habían confinado totalmente a los judíos, y había considerado a los gentiles como una raza impura, excluida de las promesas del Señor. Entonces se lo indujo a comprender la amplitud del plan de Dios. Incluso, mientras consideraba la visión, se le dio una explicación acerca de ella, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: «He aquí, 3 hombres te buscan, levántate pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado». Era una orden que para Pedro era difícil de cumplir, pero no se atrevió a obrar de acuerdo con sus propios sentimientos, y por lo tanto descendió desde donde estaba para recibir a los mensajeros enviados por Cornelio. Estos comunicaron su extraño pedido al apóstol, y éste, de acuerdo con las instrucciones que acababa de recibir de Dios, accedió a acompañarlos al día siguiente. Los atendió cortésmente esa noche, y a la mañana siguiente salió con ellos, rumbo a Cesarea, acompañado de 6 hermanos que habían de ser testigos de todo lo que se dijera e hiciese, mientras se hallaba visitando a los gentiles, porque sabía que se lo llamaría a rendir cuentas por actuar en una forma tan contraria a la fe y a las enseñanzas de los judíos. Transcurrieron casi 2 días antes que el viaje terminara, y Cornelio tuvo el grato privilegio de abrir las puertas a un ministro del Evangelio, quien de acuerdo con la seguridad que Dios le dio, le enseñaría, juntamente a él y su casa, cómo podría salvarse. Mientras los mensajeros hallaban el camino, el centurión había reunido a tantos de sus parientes como pudo, para que ellos, juntamente con él, pudieran ser instruidos en la verdad. Cuando Pedro llegó, un gran grupo se hallaba reunido allí, esperando con ansias escuchar sus palabras. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Si Dios lo permite, continuaremos el día de mañana. Dios les bendiga, tengan todos un feliz día. Esta fue una producción de Radio La Luz de la Profecía. Búscanos en www.radiolaluzdelaprofecia.com de Lima, Perú, distrito de San Juan del Lurigancho.